Buenos días, niños. Vamos a trabajar el tema de la pobreza. Lo que vamos a hacer en esta clase es entender en qué consiste la pobreza y cómo se mide, porque la pobreza se puede medir. Lo primero que tenemos que mirar es cuáles son las necesidades básicas que tiene una persona. De ahí parte todo. Las necesidades. Todos los seres humanos tienen necesidades, ¿sí? Entonces hay unas necesidades que son básicas. Básica significa que las necesitamos para poder sobrevivir. Entonces, dentro de las necesidades básicas que tenemos está el alimento, claro, la vivienda, el transporte. Hoy en día está el internet, el agua potable. Esas son la salud. Esas son las necesidades básicas. Aquí no hablamos, por ejemplo, de la educación. ¿Sí? Aunque pareciera que es una necesidad básica, no lo es. Porque si una persona no estudia ni nada, pues realmente nunca no se va a morir por eso. Pues puede tener una vida complicada, pero no más. Ahora, sabiendo que la pobreza se relaciona con las necesidades básicas, entonces vamos a mirar cómo se mide. Pues eso es muy sencillo. Tenemos el método del ingreso-consumo, que es lo que se llama la pobreza monetaria. Entonces uno calcula cómo se mide. Es un método indirecto, como se llama acá. Consiste en calcular el ingreso, ¿sí?, que tiene una persona y miramos si puede satisfacer sus necesidades básicas y saber cuáles son las personas que con sus ingresos satisfacen sus necesidades básicas y cuáles no. Entonces, ahí se identifican los hogares. Entonces, ¿eso cómo se hace? Vamos a imaginarnos que tenemos una línea aquí, esta lineecita, y entonces los que están ubicados aquí arriba de la lineecita, aquí, esas personas no son pobres. ¿Por qué no son pobres? Porque con sus ingresos pueden satisfacer sus necesidades básicas. Así de sencillo. Entonces se mide. Si con sus ingresos satisface sus necesidades, pues entonces esa persona no es pobre. Porque en este caso la pobreza es que no puede satisfacer sus necesidades básicas. Entonces a esta lineecita la llamamos la línea de la pobreza, a esta lineecita. Ahora, pero resulta que por debajo de la línea de la pobreza, ya aquí están, ¿quiénes están? Los pobres. Entonces, ¿quién es un pobre? Pues un pobre es aquellos que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. No alcanzan, sus ingresos no alcanzan para cubrir todas sus necesidades básicas. Que entonces yo ya les dije cuáles eran las necesidades básicas. De pronto no es que solamente tengan comida, sino que también tienen que tener agua, tienen que tener vivienda, tienen que tener acceso a internet, tienen que tener alcantarillado, muchas cosas que para uno tener una vida digna, ¿no? Entonces aquí por debajo de la línea de la pobreza vamos a poner a los pobres. Estos son los pobres. Pero resulta que debajo de los pobres hay otros más pobres, y eso es la pobreza extrema, y eso es lo que nosotros conocemos con el nombre de la indigencia, los indigentes, ¿ven? Entonces, ¿un indigente qué es? Pues un indigente es aquella persona que con sus ingresos ni siquiera alcanza para alimentarse, estos que están acá, no alcanzan para sus alimentos diarios, porque no tiene suficientes ingresos. Entonces, por eso es que los llamamos indigentes. Cuando una persona está en la indigencia, es porque sus medios no le logran satisfacer sus necesidades más elementales, más elementales. Lo más elemental para un ser humano es el alimento. Entonces estas personas viven con 5.000 pesos al día, por ejemplo. Y una persona para alimentarse todo el día necesita más, mínimo 20.000 pesos diarios. Entonces tenemos los no pobres que pueden satisfacer sus necesidades con sus ingresos, que esos ingresos deben superar, digamos, más de 1.000.000 de pesos para una sola persona. Los que son pobres son los que no les alcanzan, que son la mayoría de los colombianos que tienen un hogar donde viven con un salario mínimo. Recuerden que el salario mínimo está diseñado para que sobreviva una sola persona, una. Entonces, ¿qué pasa?
que como tenemos el papito trabajando, gana el salario mínimo y tiene 3 o 4 hijos. Entonces eso es imposible, porque el salario mínimo está diseñado para que una sola persona sobreviva y no sea pobre. Por eso es que eso toca tenerlo en cuenta. Y los indigentes, pues que son los que ni siquiera les alcanza para sobrevivir, para el alimento de las 3 comidas diarias. Ahora, hay otra manera de medir la pobreza, entonces se llama pobreza monetaria. Ahora hay otra manera de medir la pobreza y es con esta que se llama el índice de pobreza multidimensional, esta de acá, ¿sí? Entonces, este índice de pobreza multidimensional lo que hace es que mide la pobreza en diferentes dimensiones, no solamente en la monetaria, no solamente vamos a regirnos por cuánto dinero tenemos, sino vamos a mirar otras cosas. Entonces, lo primero que vamos a mirar, entonces esas son la educación, cómo está la situación de los niños y los adolescentes, el empleo, el empleo, la salud y la vivienda. ¿Cómo vamos a mirar la vivienda? ¿Cómo es? Entonces, aquí en este caso, ¿qué se hace? Se hace una encuesta a cada hogar. Eso es lo que se llama el CISBEN. El CISBEN es el que se encarga de eso, el de planeación, el del municipio. Ellos van y hacen una encuesta, ¿sí? Entonces allá le van a hacer unas poco de preguntas a los papitos. Entonces, ¿qué van a anotar ellos? Ellos van a mirar estos 5 aspectos. Y de acuerdo a esos 5 aspectos los van a clasificar a ustedes en un estrato. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El logro educativo. Entonces, si en esa familia viven personas analfabetas, pues eso va a ser más pobre. Entonces, por eso le preguntan a uno que si tiene maestría, que si tiene posgrado, que si tiene secundaria, que hasta cuánto estudió, porque es que eso es un indicativo de pobreza o no. Ahora, porque los hogares más pobres son donde hay menos logro educativo, eso es claro, eso no tiene vuelta de hoja. Ahora que tenemos aquí los niños, miren, en esta barrita están los niños. Entonces, si tenemos unos niños en el hogar, entonces vamos a mirar si están asistiendo al colegio, si ya hay rezago escolar. El rezago escolar significa que el niño, por ejemplo, tiene 16 años y está hasta ahora en séptimo. Entonces eso es un rezago, pues está atrasadito. Está cómo se están atendiendo los niños, la atención, si ellos reciben vacunas, si van al médico, si están atendidos, si con quiénes los cuidan, que todas esas cosas de los niños pequeños, si son menores y los están lactando. ¿Por qué? Porque los hogares pobres tienen muy abandonado de pronto los niños. Esos niños tienen muchas probabilidades de no sobrevivir después de los 5 años por enfermedades como la diarrea, la desnutrición, el maltrato, todo eso. Y el trabajo infantil. Entonces, si un niño está trabajando, pues lógicamente no asiste al colegio, entonces va a ser un adulto analfabeta, entonces va a ser pobre. Eso todo está juntico. Eso es lógico. Ahora que tenemos aquí el desempleo de larga duración, que la mamá o el papá llevan más de 6, 7 meses sin trabajar, no consigue trabajo, o el tipo de trabajo que tiene. Si es vendedor de dulces, si es vendedor de sí, esos vendedores ambulantes. No, que a mí yo me empleo cada 6 meses, no, esos señales de que es una familia pobre. El otro es la salud. Lógicamente que las personas tienen que estar aseguradas. Y el acceso al servicio de salud es muy indispensable porque ellos deben tener eso asegurado. ¿Cómo lo aseguran? Con el empleo. Porque el empleador es el que vincula al trabajador a la salud, al sistema de salud, o el Estado. El Estado para eso hace estas encuestas para saber quién no tiene sistema de salud y por eso nos dan el CISBEN, esa cosa del CISBEN. Y luego vamos a mirar la casa. Van a mirar la casa. ¿Qué van a mirar de la casa? Si tiene fuente de agua mejorada, es decir, que si tiene acueducto, agua potable, todo eso, que si tiene electricidad, que si tiene alcantarillado para arrojar las excretas, popó, todo eso, las aguas sucias, que cómo manejan las basuras, si se clasifican, dónde se guardan, el piso de la casa, cómo es el piso de la casa, si es de tierra, si es de piso, de cemento, las paredes de la casa, cómo son, de ladrillo, son de plástico, son de cartón, de qué son, y el hacinamiento crítico. Este hacinamiento crítico es muy común en los hogares pobres, este hacinamiento crítico. ¿Por qué? Porque es que este hacinamiento crítico significa que en una casa, en una sola pieza, viven 5 personas, 5 o 6 personas, ahí en una sola pieza.
pues eso es hacinamiento. En una alcoba mínimo deben vivir 2 o 3 personas por habitación. Entonces esto lo miran mucho. Entonces esto significa que esas personas pues no tienen condiciones adecuadas y dignas para vivir. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué tenemos? La suma de todo esto da un puntaje, porque a cada cosita se le pone un punto, un puntaje. La suma de todo esto da un puntaje. Si esa persona tiene puntos negativos en 3 de estas, es pobre. Si tiene más de 4, pues está en la pobreza extrema, lógicamente. Y si tiene todas, pues Dios mío. Entonces, de 2 a 3, inclusive, esa persona, porque eso dan unos puntos. Por eso es que a su merced en el CISBEN le van a aparecer unos puntajes. El puntaje del CISBEN. ¿Cuántos puntos tengo en el CISBEN? Depende del puntaje, yo tengo un estrato social. Entonces, soy estrato 0, pues los que no tienen nada. Los indigentes, soy estrato 1, los que tienen más de 3 necesidades de estas de arriba, 3 o 4. Soy estrato 2, los que tienen unas 2 necesidades nomás. Estrato 3, ya no tienen ninguna por la educación de los padres. Estrato 4, pues ya ni se diga, ¿no? Eso ya es superado. O sea, ya superaron estas 5. Tienen 0 necesidades. Así es la forma como se mide la pobreza. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? La pobreza se mide, la pobreza monetaria por los ingresos. Y la pobreza, el índice de pobreza multidimensional. Eso son los dos conceptos que espero que hayan entendido.